Es un orgullo para mí, un honor que les pueda presentar esta noche, este 24 de marzo, a Pablo Yonto. Aquí, colega, periodista, abogado, encargado de muchos juicios de la verdad, de los que se siguen sustanciando ahora contra responsables de aquellos crímenes aberrantes de la dictadura. Gracias por venir, Pablo. No, por favor, es un día para venir. Completamente. Cansado de estar. Sí. Pero bueno, la verdad que hoy vale la pena detenerse en qué está pasando con esos juicios. Vos estás participando en varios, ¿querés contarme la realidad de alguno en particular o de todos en general? En este momento hay en todo el país 14 juicios por delitos de lesa humanidad. Dentro de un rato, a las 9:30, ya estaremos en uno, en San Martín. Un juicio por los crímenes cometidos en la zona norte, en Zárate, Campana, Campo de Mayo, toda esa zona norte. Y el semestre que viene van a empezar unos cuantos juicios, algunos de ellos muy simbólicos, por ejemplo, el juicio al gerente de Mercedes-Benz, Tasselkraut, cuyo nombre fue dicho en el juicio a las juntas por un obrero, y mira todo el tiempo que pasó, y recién ahora llega el juicio para Don Tasselkraut. Y la semana que viene el tribunal oral va a ir a la planta de Mercedes-Benz a recorrerla con el obrero, que ya tiene 70 años creo, a recorrer el lugar de donde se lo llevaron, ¿no? Hace 50. Se lo llevaron en el 77, así claro. Que 48 años. Y hace 40 que lo mencionaron en el... Claro, se cumplen ahora, este año es el año del 40 aniversario del juicio a la Junta. Hace 40 años que dieron su nombre. En esos juicios... Un obrero. Sí, se animó a dar el nombre, dijo, el que nos entregó fue Tasselkraut. Así que, pero bueno, los juicios siguen, muchos juicios bastante especiales van a empezar en el semestre que viene. Por ejemplo, en Mar del Plata va a empezar un juicio que juzga a quienes encontraron cadáveres en las costas argentinas, en San Bernardo, Santa Teresita, Las Toninas, Pinamar y Villa Gesell, y no hicieron lo que había que hacer, que era identificarlos y avisar a los familiares. ¿Qué hicieron? Y con esos cuerpos lo que hicieron, cementerio y ponerlos como NN. Se investigó, un juzgado de Dolores, y entre los imputados hay un juez de la dictadura de apellido Facio, que fue el juez de Dolores, que no hizo lo que tenía que hacer legalmente, que era identificar y comunicar a las familias quiénes eran los que aparecían en las costas, producto de los vuelos de la muerte. Son claro. Todos cuerpos de vuelos de la muerte. Hoy volvió a escucharse nuevamente el testimonio de Silingo, estremecedor, sí. Después de... Como lo contaba además, sí, ¿no? Sí, después de, bueno, que hoy el gobierno difundiera un video que no incluía directamente, soslayaba los crímenes de la última dictadura. ¿Cómo influye la política del gobierno de Milei en esos juicios, Pablo? Duele, golpea en algunos puntos de los juicios, pero no los afecta. No los afecta. No los afecta tampoco en la cantidad de recursos del Estado, porque están rajando abogados de la ex-ESMA. Sí, o sea, golpea, duele mucho, pero no los afecta porque, primero, los juicios continúan, el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial no se puede meter, si bien intenta hacerlo para estos juicios. Lo que necesitamos es que la Corte disponga medidas para acelerar los juicios. Pero los juicios siguen y la respuesta es 323 sentencias condenatorias desde el juicio a las juntas hasta ahora, en todo el país, con decenas de jueces diciendo acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio y bueno, condenando y absolviendo. Hubo casi 1.200 condenados y hay casi 200 y pico de absueltos, así que las garantías están dadas. Ahora falta mucho, falta, yo estimo, de acuerdo a lo que uno maneja, que un 60% de las víctimas todavía no tuvo su juicio. O sea, quedan miles de víctimas por llegar a juicio oral y quedan miles de genocidas todavía por identificar. ¿Y ahí qué falta? ¿Ese empuje de la Corte? El trabajo de los jueces de instrucción, sobre todo, que necesitan que la Corte ponga más contratos para que tomen más gente y le dé instrucciones al Poder Judicial, que lo puede hacer la Corte a través de una acordada, por ejemplo, para que prioricen el trabajo de los juicios de lesa sobre los juicios que no son de lesa.
por una cuestión lógica. O sea, se está muriendo la gente. Se está muriendo la gente, claro. Y es la gente que más espera, que está en la cola hace 50 años. Y eso en cualquier lugar uno sabe que si hay alguien que está en la cola hace 50 años pidiendo justicia, ¿qué hace la gente que está en la cola? Le dice, señora, señor, pase, usted primero, porque merece usted, que está esperando hace tanto, ¿no? O cuando estás en un banco o lo que sea, y ves a alguien de 80 y pico de años, la cola dice, señora, usted primero. Pero la Corte todavía no entiende eso. Vos decías, el gobierno hace algunas cosas para intentar favorecerlos, sí, a los imputados, a los que están siendo investigados. Claro. ¿Qué hace, por ejemplo? Por ejemplo, los desarmes de los equipos de investigación, los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, donde había equipos de gente trabajando y aportando diversas cuestiones para los juicios. Había abogados que participaban en los juicios, gran parte de ellos despedidos. Había peritos, médicos, psicólogos para participar de las pericias, para revisar a los genocidas, que muchos de ellos hacían trampa en la revisación médica para ir a juicio, fingían, por ejemplo, enfermedades. Eso los despidieron, pero sobre todo documentación y gente, ¿no?, que colaboraban mucho en el aporte estatal a los juicios. Ahora dependemos mucho de las querellas particulares y de los fiscales. Antes estaba Fiscalía, el Estado y las querellas. Ahora el Estado ha quedado reducido a su mínima expresión. ¿Eso quiere decir, cuando vos decís dependemos, quiere decir que tienen que poner guita? Por ejemplo, tienen que poner recursos para que aparezca un perito, para contratar a alguien. Claro, por ejemplo, en el tema peritos hay que contratar peritos o pedirle a médicos o psicólogos o psiquiatras amigos, por favor, hacelo de onda porque no hay un peso. Por ejemplo, en las investigaciones es donde más duele. ¿Por qué? Porque antes había personal leyendo y revisando los legajos de los militares o los documentos militares para encontrar cosas. Ahora no lo hay. Ahora el juzgado le tiene que pedir el documento y lo tiene que leer el personal del juzgado, que es poco, o lo tenemos que leer nosotros, que somos pocos también. Hablando de esto, de los documentos, hoy hubo un anuncio por parte del gobierno que lo hizo el vocero Manuel Adorni. Perdóname el mal gusto, pero lo compartimos 30 segundos y me decís cuánto hay de verdad o no en esto. Dale, Rod. Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. ¿Qué hay de cierto en esto, Pablo? El tema de la desclasificación de documentos, yo no sé, Adorni es una persona que sabemos si algo no le sobra es inteligencia y si otra cosa no le sobra es ganas de averiguar qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Bueno, esto es una mentira. Desclasificación de documentos, todos los archivos del país están abiertos, todos. No hay un solo archivo, ni el más emblemático que es el de la CIDE, al que le hayamos tenido que pedir documentos en estos 22 años de reanudación de los juicios, que se haya negado o que haya dicho no lo entrego. Todos entregaron. Ahora, ¿qué significa desclasificar documentos que tienen que ver con las organizaciones armadas? Y precisamente lo que pide la justicia es eso. Cuando un juez que interviene en lesa humanidad le pide o les pide a determinados archivos documentación sobre un hecho, les pide sobre un hecho en el que participaron organizaciones guerrilleras y de esa documentación se desprende qué hizo el ejército después, ¿no? Por ejemplo, el ataque azul, hechos concretos de las organizaciones armadas. En dictadura, por ejemplo, nosotros pedimos eso, pedimos que, bueno, de los archivos a ver qué hay
de un hecho del ERP o de Montoneros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirvió también para ver qué hicieron después. O sea, investigaron el hecho, se metieron, hicieron inteligencia y después qué hicieron con los que participaron en ese hecho. Así que eso, nada, la calle siempre califica estas cosas como vendehumo, ¿no? O sea, es humo total, no hay nada... Humo absoluto. Porque yo lo que pensé es que por ahí liberaban algún archivo, no sé, irrelevante, algo que no afectara a nadie o... No, uno de los archivos de la dictadura que se pudo preservar algo, o bastante, que es el de la DITBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que está en La Plata. Ese es uno de los archivos más completos que quedaron. Ese archivo se viene pidiendo hace décadas y cuando un militante de los 70 pide de ese archivo, le viene todo lo que tenía la inteligencia de la policía de la provincia sobre él. Estudió en tal lado, su familia en tal lado, vive en tal lado, participó en tal acción, si es que participó en tal acción, y se lo dan al compañero. Y se lo dan también al tribunal cuando lo pide, ¿no? Por ejemplo, hay un juicio, 100 víctimas. Sí. Yo pido en mi ofrecimiento de prueba, pido libre ese oficio a la CIDE, al Ejército, a tal lado, para que envíe todo lo que hay sobre los militantes de esa época. Y ahí te envían todo lo que hoy Adorni dijo que van a desclasificar. Pero eso, bueno, por ignorancia o por pedantería de hoy poder decir algo. Bueno, es que hoy también dieron a conocer este video, en el cual yo no me quiero detener demasiado, es el video de Agustín Laje, que de algún modo actualiza lo que la propia dictadura decía para arengar a sus sicarios, a sus patoteros, a los propios milicos que dudaban de la represión. El caso de Humberto Viola, el capitán, víctima de un atentado del ERP, era usado, está documentado esto también en causas, para arengar a los represores. ¿Qué te parece a vos que buscan? ¿Es pura distracción, puro humo, o hay un objetivo de beneficiar concretamente a los genocidas? Tienen el objetivo de... O sea, esto viene de mucho antes, ¿no? Porque muchas de las causas, o algunas de las causas que mencionaron, sobre todo que mencionó Villarroel, efectivamente las iniciaron, ¿no? La más conocida es la de la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976. Esa causa fue iniciada, hace poco las defensas presentaron un recurso de casación, que la casación tiene que resolver si es un hecho que prescribió o que no prescribió, si es graves violaciones a los derechos humanos o no. Con el anuncio, bueno, lo que dijo Laje, después escuché también que hubo una carta de una de las hijas del capitán Viola diciendo lo que iban a hacer. Digo, lo que buscan es reabrir esa causa. Ahora, esa causa ya tuvo condenados. Esa causa en la que murió el capitán Viola, murió una hija del capitán Viola, tuvo sentencia y tuvo condenados. Que fueron torturados, que fueron secuestrados, a los cuales lo hicieron confesar bajo tortura, ¿no? Sí, ahora, ella en la carta dice para buscar a los no condenados. ¿Sabrán quiénes son? Bueno, por ahí piden la reapertura de esa causa. Lo que hay que ver es qué les dice la justicia. Tanto en el caso Bomba, Superintendencia de Seguridad Federal, el caso Larrabure, que lo tiene la Corte en este momento, y el caso, pongamos, del capitán Viola, hay que ver si la justicia dice, sí, efectivamente, esto es lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto no prescribe. Eso lo va a decir la justicia, porque hoy otra cosa que dijeron es que habían llegado a un acuerdo con la familia Viola, para que el gobierno argentino iba a reconocer que ese hecho es un crimen de lesa humanidad. Bueno, si el gobierno dice eso, el paso siguiente es presentar ese acuerdo en la Comisión Interamericana, ver si la Comisión Interamericana lo avala, lo homologa, por decir algo, y después presentarse en la justicia para ver si la justicia dice efectivamente esto es un crimen de lesa humanidad. Nosotros creemos que va a decir que no. ¿Por qué? Porque en el caso Larrabure, el juez de instrucción de Rosario dijo esto no es lesa humanidad,
La Cámara Federal de Rosario dijo esto no es lesa humanidad y la Cámara Federal de Casación dijo esto no es lesa humanidad. Queda la Corte tiene ese caso Larrabure para definir. Y una cosita de los archivos, Sí. quería decir. Sería interesante, ¿no? Porque hay un archivo que nunca apareció, que el ejército contestó, nosotros lo destruimos, en la época en que Viñone dijo que había que destruirlos, año 83, que es el archivo más valioso ¿Cuál? de la Argentina, el archivo del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Si el vocero presidencial o el gobierno saben dónde está ese archivo, si realmente no lo destruyeron, lo guardaron, lo microfilmaron, como se decía, bueno, esa sí sería una tarea interesante para que lo encuentren, ¿no? Siempre hay un mito sobre ese archivo, de que se lo llevaron afuera, de que lo microfilmaron y lo escondieron, pero ese sí es un archivo que oficialmente el ejército dijo lo destruimos. Le queda tarea para el hogar entonces a Dorni. Pablo, gracias por venir. A ustedes. Quédate porque falta lo más jugoso en términos político-electorales, el análisis de Gaby Vulcano sobre lo que viene en el peronismo hasta octubre.